Bueno, ya le tenía yo muchas ganas de hacer este vídeo. Es el book tag, como estáis viendo en el título, de las épocas históricas. Este vídeo se lo vi hace ya un tiempo, creo, a Adrián del canal Victorian Spirit. Y también se lo vi a Magrat, a Hostiernos, creo que incluso tiene más tiempo el de Magrat. La verdad, no recuerdo ahora mismo quién es el creador o creadora del book tag, me van a disculpar. Pero bueno, la cuestión es que es un book tag que, bueno, por los temas de los que trata, pues a mí me resultaba bastante atractivo. Y luego he visto que es muy flexible, te permite montártelo a tu propio gusto. Por ejemplo, a mí me gustó bastante el que hizo Adrián de Victorian Spirit, que cada época histórica que a él le gustó, porque cada uno escoge su favorita, habló de dos libros, uno que había leído y que le había gustado y otro que le gustaría leer, así que me resultó bastante interesante. Yo lo voy a hacer distinto también, así que nada, tengo que comentar, ahora os explico cómo ir al tema. Tengo que comentar también que este va a ser un vídeo, el segundo, que hacemos en colaboración con la revista Descubrir la Historia, porque bueno, creíamos que era un tema que le puede resultar interesante también a los seguidores de la revista, ya que vamos a hablar de temas históricos, de ensayo y de novela. Así que vamos a ello. Bien, mi book tag se va a organizar de la siguiente manera, muy sencillo. Yo voy a hablar de los grandes periodos en los que dividimos la historia, historia antigua, historia medieval, historia moderna y historia contemporánea. Y de esos periodos, de esos 4 periodos, voy a decir un ensayo y una novela histórica que esté relacionada con el tema del ensayo. Porque a mí me parece un ejercicio bastante interesante que yo he hecho en muchas ocasiones, leer un libro de historia y luego ver esos mismos datos históricos en una novela, en una serie, en una película. Bueno, pues me resulta un ejercicio bastante interesante, ¿no? Como mucha gente que le gusta leer el libro y luego verse la película de ese libro, de esa novela, ¿no? Que suele ocurrir, pues está chuli. Y yo pues lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, en lo que respecta a historia antigua, la antigüedad es la época historia en la que más mito hay creado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues como es la antigüedad, nos queda tan lejos y tenemos tan pocos datos en comparación con el resto de periodos históricos, el ser humano se ha limitado a rellenar como ha podido los vacíos de contenido que tenemos. Me explico. Por ejemplo, si tú hablas de ya en época moderna, por ejemplo, del viaje a la vuelta al mundo y coges una fuente como Pigafetta o alguno de estos, te lo tomas como algo más riguroso, lo das como más cierto, aunque te mencione la ayuda de algún santo que le salva en medio de una tempestad o algo de eso. Esa parte como te chirría más, pero tú dices, ah, bueno, es cosa de la época y ya está, y tiras para adelante y punto. Y nos lo tomamos como, ya te digo, no, le damos como menos importancia a ese tema de cosas, ¿no? Sí que sabemos diferenciarlo mejor. Sin embargo, o por ejemplo, pongo otro caso, ¿no? Si hablamos del origen de Castilla, hay muchísimo del origen de España, del reino de Castilla, me quiero referir, hay muchísimo escrito sobre esto, con los reyes católicos, que si una opinión, que si hay gente que es de una opinión, que si hay gente que es de otra, pero no se mezcla con la mitología que pueda haber al respecto. Y ya aquí nos estamos metiendo prácticamente en época medieval. Sin embargo, en la antigüedad no ocurre así. En la antigüedad leemos el origen de Roma, te hablan de Rómulo y Remo y todo el mundo se queda tan pancho. Es decir, no parece que haya tanta diferencia entre la mitología y la realidad. Entendedme algo a lo que me quiero referir, que es el origen de Roma es lo que lees. Tú te vas a cualquier texto y de Rómulo y Remo te hablan cuando es Rómulo, un personaje creado con ese nombre para hacerlo el fundador de Roma. No sé si me entendéis bien, ¿no? ¿A qué voy con todo, con todo este rollazo? Que os quería enseñar el libro este que es El mito de Esparta de César Fornis. Y esto es un libro en el que César Fornis, que he tenido la suerte de tenerlo como profesor, analiza el mito, toda la mitología que hay alrededor del pueblo de Esparta desde su creación
desde la creación del mito, que ya en la antigüedad los propios griegos que vivían alrededor de los espartanos lo envolvieron de leyenda y mito, hasta la actualidad. Entonces es un libro muy interesante porque, como os digo, va analizando el mito desde la antigüedad a la cristianización del mito, la Esparta como un referente moral, una legitimación del mito, lo diré, que hubo en época moderna, bueno, la mujer espartana, los totalitarismos en el siglo XX, ¿no? Que también tomaron varias ideas de Esparta, y por supuesto llega hasta el mito en el pensamiento popular, en el contenido popular, con el cine y el cómic, básicamente, pues el mito más importante o el más destacado que todo el mundo tenemos en mente, que es Leónidas con los 300 espartanos en la batalla de las Termópilas, pues el mito más famoso y más difundido de los espartanos. ¿Y por qué sacó este libro César Forni? Que aquí lo explica, y la verdad que a mí pues me caló bastante bien, como a todo el mundo. César Forni es especialista en Esparta y tiene un montón de libros hablando de la desmitificación de Esparta. Tiene un empeño grande en demostrar que los espartanos eran un pueblo más de entre los griegos, y que no eran tan excepcionales como solemos pensar. Visto que fracasa, porque César Forni dice en el prólogo de este libro que tanto alumnos como medios de comunicación y demás, cada vez que le preguntan, no paran de hacerle preguntas por los mitos, pues dijo, mira, pues voy a sacar un libro analizando el mito. Y efectivamente, yo de los otros libros de César Forni no tengo ninguno, y este sí que lo tengo. Entonces a mí me ha calado, la verdad. Y es un análisis pues bastante interesante y recomendado. El mito de Esparta. Y ese libro lo voy a poner en relación con esta novela histórica Las Puertas de Fuego de Steven Pressfield. Vale, por un lado, si hubiese un premio a la portada más ridícula, este estaría nominado y tendría muchísimas papeletas compradas, la verdad. O sea, no tiene sentido ninguno la portada. Aparece ahí como un romano montado a caballo, con el escudo, un águila. Es totalmente simbología y estética romana en una novela histórica de griegos antiguos. Sin sentido. Es algo como esto. Bien, pero la novela es bastante buena. Aparte de, bueno, el diseñador de portada hizo lo que pudo. Es que yo cada vez que lo veo la flipo. Puertas de Fuego es la traducción, podríamos decir, de Termópilas. Y de hecho va la novela. Es una novela que está escrita en primera persona y va sobre la invasión persa de Grecia en el siglo V a.C. Es Cheones, un superviviente a las Termópilas que fue capturado por los persas, y les cuenta a ellos en primera persona su vida. Entonces, pues asistimos a la vida, valga, es así, de un espartano, su educación desde niño, su implicación en varias batallas, en la guerra, hasta este punto álgido de las Termópilas. Aquellos que solo tengáis el contacto de los espartanos con las películas de 300 o el cómic, esto os va a resultar muy distinto. Para la época medieval ya voy a hacer un poco de trampa, que sería de un book tag sin trampa. No traigo un ensayo, os voy a recomendar un artículo. Como esto está en colaboración con Descubrir la Historia, pues voy a volver a recomendar mi artículo sobre la historia del libro. Joder, tío, qué pesado con el puto artículo, tío. Cállate ya con el... Nada, ni caso. Vas a estar aquí hablando de todos los autores y autoras del mundo y no vas a hablar de ti. Tú dale, que habrá gente que todavía no habrá leído el artículo. Que vayan a leerlo y aprendan historia, anda. A lo que iba. En ese artículo, pues yo analizo desde la antigüedad, desde la invención de los libros hasta la actualidad, ese proceso, y está relacionado con la novela que traigo. Y esta es la novela menos histórica de las que voy a mencionar hoy, porque la Biblioteca de los Muertos está catalogada como un thriller histórico, un género que yo no le veo sentido alguno, pero así lo llaman, ¿vale? Hay incluso colecciones por ahí. Yo tengo varios tomos de una colección que vendieron en kiosco con el nombre de thrillers históricos.
Que luego la han, esto típico que hacen con las colecciones de kiosco, la han, lo diré, reutilizado bajo otro nombre. Thriller solamente, o no sé qué, historias mega buenas y bestseller, en fin, las cosas de los kioscos. Pero estuvo bien, está bien la colección. Pues este thriller histórico tiene más de thriller que de histórico, pero me llama la atención porque la Biblioteca de los Muertos ocurre en dos tiempos, fundamentalmente hay varios tiempos, pero en dos tiempos fundamentales, el siglo VIII y la actualidad 2009. El libro fue publicado en 2010. Y entonces la parte que cuenta del siglo VIII ocurre alrededor de una biblioteca, un escritorio, un escritorio me refiero a una sala de escritorio en un monasterio con copistas y tal, y es una parte, la parte donde tiene ese ambiente histórico está muy bien contada y me parece la parte más interesante del libro. Pero, como digo, tiene un componente de ficción que es clave para el libro, porque, bueno, ya os mencioné a este libro en las lecturas de marzo, si no me equivoco, porque lo releí, me lo traje de Sanlúcar para enseñarlo en este book tag, y al tenerlo aquí en Sevilla, pues no he podido evitarlo y lo he releído porque la verdad que me gusta bastante, porque maneja la intriga muy bien y va de... Nace un niño muy peculiar en el siglo VIII que tiene poderes para escribir prácticamente desde que nace y se puede mover por sí solo, es capaz de escribir y escribir en muchos lenguajes. Y se dedica a poner nombres y fechas que tienen un impacto en lo que ocurre en la vida y en la muerte también. No quiero destripar mucho más como me ocurrió en el vídeo que os mencioné, pero bueno, pues sí, está, ya te digo, ambientado en la Bretaña del siglo VIII y en la Nueva York de 2009. Y me parece, ya te digo, un thriller que maneja el mal rollito que da gusto. Posiblemente si se lee con un poco de inquina, no me extrañaría que se encuentre algún agujero en la trama, porque es que da unos saltos temporales tremendos y la historia tiene su intrínculis, pero yo no recuerdo ningún así agujero que tú digas, vaya cómo ha metido la pata aquí, la verdad. A mí me engancha, me dejo llevar y está muy bien. Es una trilogía y este es el primer libro. El segundo es El libro de las almas y el tercero se llama El fin de los escribas. Hay aparte un relato por ahí que se vende muy baratito o incluso gratis que se llama La hora de la verdad. Y bueno, pues a mí me recuerda a si fusionas Los pilares de la tierra con Death Note. Una cosa así sería. Para equilibrar la trampa que he hecho en la época medieval, voy a ser sincero, no se me ocurría una conexión mejor entre ensayo y novela. No, en la época medieval tengo muchas lecturas pendientes. En la época moderna voy a paliar esa trampita que he hecho y voy a hablar de dos ensayos y una novela histórica, que además ya os lo he mencionado, pero lo voy a mencionar los tres en relación, e incluso una serie voy a añadir, que no la tenía apuntado aquí en el guioncito que tengo delante, pero se me ha ocurrido ahora y también puede estar muy bien para que tengáis la experiencia completa. El primero de ellos es La vida cotidiana en la Sevilla del siglo de oro de Francisco Núñez Roldán. Está editado por Silex. Bueno, pues esto es la biografía de Sevilla en los siglos XVI y XVII. Abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana y es un libro francamente bueno, de un autor, de un historiador muy bueno. O sea, esto es infalible. O sea, esto es de... Necesito saber vida cotidiana en la Sevilla de la época moderna. Quien no te recomiende esto, no sabe de la vida. Ya está, es lo que hay. Lo siento mucho. Y bueno, pues este libro sirvió de cabecera para la serie de La Peste de Movistar Plus, que tiene, si no me equivoco, 2 temporadas. Tanto sirvió de cabecera que, si no me equivoco, creo que me acuerdo de memoria, en la página 203, efectivamente, me he acordado, qué máquina, en la página 203 la reproducen al dedillo en el tráiler de la serie La Peste, y eso llevó a unos problemas por plagio, problemas legales por plagio entre Francisco Núñez Roldán
y la serie La Peste, los creadores y tal, que bueno, pues no lo mencionaron, no lo citaron y a Francisco Núñez Roldán no le gustó que se plagiara su texto al completo y no se mencionara, porque ya os digo que la serie, o sea, el tráiler de la serie es leer la página 203 con tono de serie, pero en la página 203 lo podéis comprobar si no. Y, y entonces pues tuvo ese problemilla. Lo solventaron bien, quedó de manera amistosa y contaron con Francisco Núñez Roldán como les ayudó en la ambientación y tal para la serie, o sea que se solventó de manera amistosa. Y bueno, pues aparte de este libro, el otro ensayo que he dicho que iba a mencionar dos es la biografía de Casiodoro de Reina de Doris Moreno, que me lo leí de la biblioteca. Pues ya lo mencioné también en otro vídeo, este libro es, bueno, muy necesaria una biografía de Casiodoro de Reina que se encargó de traducir de los textos originales de la Biblia al castellano. Entonces es el traductor de la Biblia al castellano. Había habido, está bien dicho, traducciones desde el latín, pero Casiodoro fue el primero que tradujo la Biblia al castellano desde los textos originales en hebreo, griego y arameo. Entonces, este Casiodoro de Reina fue perseguido por la Inquisición en Sevilla y tuvo que huir. No lo he dicho, Casiodoro de Reina era monje en un monasterio aquí al norte de Sevilla, muy cerquita de donde Lucía y yo vivimos. Y tuvo que huir por Europa porque lo mataban, lo quemaban, porque estaba prohibido por la Inquisición traducir la Biblia, ya que eso supone interpretar la palabra de Dios, y claro, no puede ser. Y esto lo pongo en unión, tanto el libro sobre la vida cotidiana en Sevilla, esta biografía, con la novela de Eva Díaz Pérez, Memorias de ceniza, que es efectivamente la versión novelada del protestantismo que emergió en la Sevilla del momento con Casiodoro de Reina, ese monasterio de San Isidro que estaba aquí en Sevilla, que fue un foco de protestantismo y la Inquisición pues los quiso pasar por el fuego a todos, más otros nobles que en Sevilla pues coquetearon con estas ideologías y se juntaron para leer libros que estaban prohibidos por la Inquisición. Y los conseguía de una manera muy peculiar que se cuenta en esta novela histórica de Eva Díaz Pérez. La verdad que es un descubrimiento que he tenido y bueno, pues las sensaciones de esas personas perseguidas y con el temor que suponía la Inquisición en el momento, contadas de manera brillante y con una documentación muy buena para esa novela histórica. La verdad que la recomiendo bastante. Actualmente yo la leí también de la biblioteca y estaba editada por Andalucía Abierta, pero actualmente las reediciones las está sacando la editorial El Paseo. Memoria de cenizas de Eva Díaz Pérez. Entonces, esos dos ensayos con la novela y la serie, explosión cultural. Para la época contemporánea voy a tirar de dos autores muy conocidos, pero si no los habéis leído, pues yo voy a hacer uno más, el de los que os va a insistir en que los leáis, la verdad, porque, bueno, los buenos nunca se cansa uno de recomendarlo y a mí estos me parecen muy buenos, aunque a alguno le tenga cierta inquina. Por ejemplo, como al primero, que es Stefan Zweig, El mundo de ayer, memorias de un europeo. Estos dos libros los tengo en mi casa en Sanlúcar, así que os pondré una fotito. Este escritor es muy popular, Stefan Zweig. Fue un judío que nació en 1881 en Viena, lo digo bien, y vivió hasta 1942, es decir, que sufrió la Primera Guerra Mundial y se suicidó en plena Segunda Guerra Mundial. Se suicidó porque pasó por, bueno, huyendo de la guerra por muchísimos países incluso que se estaban desformando y formando en esa época, ¿no? Durante su vida, y estuvo pues por la Unión Soviética, Suiza, Londres, Estados Unidos. Algún día nos deberíamos de dedicar a hacer un vídeo de Stefan Zweig porque su vida es tremenda y su obra tiene una cantidad de seguidores tremendos. En este caso pues estamos ante una biografía del propio autor. Y me resulta curioso para este ejercicio que estoy proponiendo, porque la autobiografía
es el género que permite con más aceptación técnicas de la ficción. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando uno está escribiendo una autobiografía conoce todos los detalles porque estás escribiendo tu vida, incluso los diálogos. Entonces se te permite, como digo, esas herramientas que se utilizan en la ficción para contar realidad. Claro, al final no deja de ser la realidad que considera el propio autor que está escribiendo, como ocurre con todos los libros de historia, siempre hay ideología dentro, ¿no? Pero la fama actual me ha dado a mí por pensar, por unir estas ideas de este autor y de este libro en concreto, puede estar relacionada porque, con la situación que estamos viviendo ahora, en el que parece que volvemos a una rachita de populismos y extremos que están de moda. Bueno, pues eso lo vivió en su momento Stefan Zweig. El experimento no acabó bien en el siglo XX, todo hay que decirlo. Y parece que hay cierta inquietud hoy día con una tercera guerra mundial. Se dice muchas veces de broma, en Twitter aparece como trend topic de vez en cuando, hay memes y tal y cual, pero de vez en cuando aparece por ahí un artículo de algún analista político que da miedo leerlo porque te quita de un plumazo toda esperanza de la humanidad y te habla de una posible guerra mundial. Ahora con esto del coronavirus aparecen por ahí guerras biológicas y vete tú a saber. A mí esto me parece ciencia ficción absoluta. Pero lo quiero, bueno, puede ser que sea un punto de que la gente vayamos a la lectura en busca de respuestas de lo que ocurrió en el pasado para comprender mejor lo que nos pasa en el presente, ¿no? Y de hecho he visto un vídeo interesante de Ken Follett para su próxima novela que se va a titular Never. En ese vídeo se une con varias personas bastante importantes del mundo de la política y del análisis importantes en el que les hace preguntas acerca de la posibilidad de una tercera guerra mundial o de cómo está viendo la situación y los conflictos actuales, económicos, políticos y sanitarios y tal. Y bueno, pues ha sido como el tráiler del lanzamiento de su próxima novela, Never, que como digo, va a contar en esa novela cómo llega la tercera guerra mundial. Entonces, debe ser una obra bastante curiosa y posiblemente yo pues me la lea porque a mí esa novela bueno, al final es ciencia ficción, pero Ken Follett es un maestro ambientándotelo con modelos históricos y pensamientos bastante realistas. Te ponen los datos en la mesa que lo encajas bastante bien y muy verosímil. Entonces debe estar guay. Y la novela histórica que vengo a poner en común con este libro de Stefan Zweig es la caída de los gigantes, de Ken Follett. Es un tosho, Made in Follett. Yo esto lo leí en su momento cuando salió, que ahora os contaré una pequeña anécdota para terminar. Pero como todos los toshos de Ken Follett, esto se lee rapidísimo. Es un maestro de la narrativa. Ken Follett pasa páginas, es un escritor bestseller de novela histórica. O sea, ese es la presentación, ¿no?, que se puede hacer de Ken Follett. Y bueno, pues es la historia de 5 familias situadas en América, Gales, Inglaterra, Alemania y Rusia. Es decir, abarca todo el marco de los países importantes que combatirán entre sí durante el siglo XX, porque La caída de los gigantes es el primer libro de una trilogía llamada The Century, porque abarca todo el siglo XX. Entonces es todo el proceso de estas 5 familias desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, podríamos decir. O sea que es bastante apasionante. Yo solo he leído el primero, La caída de los gigantes, no os voy a engañar. Tengo el segundo en mi casa y nunca lo he leído, pero bueno, algún día caerá, algún día lo terminaré. Pues en este libro a mí me maravilló las distintas perspectivas, que en esto Ken Follett es un máquina, y bueno, es la gran novela. Se podría decir, ¿no? Lo tiene todo. Aventura, acción, amor, hay misterio, hay espías, la guerra por medio, por supuesto. Y bueno, la tensión en el texto para mí está en un equilibrio perfecto.
porque en esto el autor es un máquina. Las estructuras que utiliza para sus novelas históricas son muy buenas. Se enmarca en la tendencia historiográfica del momento, que es la visión global. Y creo que esa visión global es la que va a continuar en su novela Never, porque ahora mismo es lo que está en auge. Y para acabar, pues recuerdo que este libro de Ken Follett, cuando salió, no sé yo qué edad tendría, lo tendría que haber mirado el año en que se publicó esto, las cosas, que no lo tengo aquí delante y se me ha ocurrido ahora. Esto se lo pedí yo a mi madre que me lo comprara, pasaba por una mañana que tenía que comprar, estaba haciendo compras y tal, y pasaba por delante de una librería. Y yo le dije, entre pregunta por este libro, que seguro que lo tienen. Y claro, cuando el librero llegó y le puso a mi madre el tocho delante, mi madre me llamó y me dijo, tú te has equivocado, este libro no es. Porque era... como yo ya he explicado en varios vídeos, yo no soy un lector tan precoz. En mi casa no hay cultura de la lectura y entonces mi madre dijo que esto era un tocho, que yo cómo me iba a leer eso. Era uno de los primeros tochos así que yo metía en mi casa, que lo compraba yo. Y, y entonces le dije a mi madre, no, mamá, que es ese, que sí, que sé que tiene 1000 y pico de páginas, que lo traiga, que me lo voy a leer. Y mi madre decía que dónde iba con un libro tan grande, que era innecesario leer eso. Y bueno, pues las cosas, las anécdotas, ¿sabes? Es un mundo interesante el que siempre he vivido en mi casa como lector. Y nada, me lo trajo y me lo leí. Mi madre cada vez que pasaba por delante del sofá o del escritorio y me veía con ese libro en las manos, me decía, yo no sé, yo no entiendo a este niño. ¿Qué coño hace con el libro ese tan grande? Así que nada, es un libro al que le tengo un recuerdo con bastante cariño, sinceramente. Y pues hasta aquí el Bustag, que ya me he quedado con un vídeo bastante largo. Espero que os guste y si vosotros tenéis algún ejercicio así parecido al que yo acabo de hacer, que hayáis hecho en algún momento con un libro, película, ensayo, novela histórica, serie, lo que sea, pues dejadnoslo en los comentarios y así lo hago yo también y lo aprendo, que a mí me gustan mucho estas uniones culturales. Pues nada, un saludito, nos vemos la semana que viene. Y pasaos por la web de Descubrir la Historia, que está muy chuli y aprendéis mucho de historia, más que conmigo, desde luego. Y dentro, el verano, saldrá el número 31, en el que Lucía y yo reseñamos libros. Así que ahí lo tenéis. Ahí os lanzo el guante. Hasta la semana que viene. Adiós.